En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa votiva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cuando se celebra la memoria de los sumos pontífices, en el común de la misa de estos sumos pontífices se toma ese fragmento del Santo Evangelio según San Mateo, en el cual el Señor le pregunta a los discípulos en Cesarea de Filipo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos pues dan distintas versiones que en aquel entonces se decían acerca de Jesús, cuya presencia para muchos resultaba enigmática. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías o uno de los profetas. Y nuestro Señor realiza otra pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta es de parte del apóstol San Pedro, que se caracteriza precisamente por su espontaneidad y no siempre acierta. Pero en esta ocasión el apóstol San Pedro hace una confesión de fe. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías de Dios. Y por tanto, esta confesión de fe conlleva un elogio del Señor. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino que viene de mi Padre del cielo. Es decir, que era inspirado por Dios para hacer esa confesión de fe en el misterio de Cristo. Pero lo que sucede a continuación y que nos recoge ese fragmento que se lee en las misas es que Jesús hace el anuncio del misterio de la redención en lo tocante a la pasión, muerte y resurrección. Y esto deja confundido al apóstol San Pedro, que lo increpa intentando echar por tierra el plan de Dios, porque no se correspondía con aquella visión humana que tenían los mismos discípulos acerca de cómo iba a ser ese ministerio del Mesías, del ungido de Dios, de aquel que venía a establecer el reino. Lo veían, pues, como sabemos, desde una perspectiva muy terrenal e inmediata. Estaban dominados por los romanos, necesitaban un libertador de ese poder opresor y por tanto no trascendían que aquel reino tuviera mayor repercusión. Jesús dirá en el diálogo con Pilato, cuando sea conducido ante él por el Sanedrín: mi reino no es de este mundo. No que no sea para este mundo, porque precisamente él viene a traer su reino a este mundo, pero no es de este mundo, ni a semejanza de los reinos humanos. Lo cierto es que a lo largo de la historia esta pregunta acerca de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, ha generado todo tipo de distorsiones acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así, casi inmediatamente al comienzo de la andadura de la Iglesia, surgirán las herejías, los grandes errores cristológicos, y pensemos que tuvieron grandísima repercusión y estaban en la cima del poder, tanto eclesiástico como civil. El emperador favorecía a los arrianos, Arrio, Nestorio
y tantísimos otros que podríamos citar y que de alguna manera negaban algún aspecto del misterio de nuestro Señor Jesucristo como verdadero Dios o como verdadero hombre, sea en lo tocante a su naturaleza, a su voluntad, a su persona, etc. Surgirán los grandes campeones de la fe: San Agustín, San Atanasio, San Jerónimo, San Ambrosio, los santos Capadocio, San Gregorio Nacianceno, San Basilio Magno, San Gregorio de Nisa, tantos que podríamos citar de la época de los padres de la Iglesia y que se esmeraron no solamente en la profundización y en el estudio del misterio de Cristo, sino en refutar los errores y las herejías que allí había. Con el modernismo, que sabemos que es el compendio de todas las herejías, pues se ha intentado secularizar la imagen de Jesucristo, nuestro Señor, poniendo el énfasis en algún aspecto más o menos interesado acerca del pensamiento actual. Se presenta a Jesús como un rebelde contra el poder instituido, como un personaje más o menos libre que andaba deambulando por un lado para otro. En definitiva, se hace énfasis en algunos aspectos, pero quitándolos de contexto y exprimiéndolos hasta el punto de crear casi una caricatura de Jesús, si no fuera porque los que esto proponen tienen gran repercusión y acaban creando una corriente de pensamiento muy generalizada. Y de ahí viene, pues, en parte la razón del gran desastre actual en la Iglesia, de que hay una idea acerca de Jesucristo totalmente falsa, adulterada, distorsionada, no solamente en los fieles, en el pueblo de Dios, sino también en los pastores. Y esto, pues, nos lleva no solamente a una confusión, sino a acabar arruinando la verdad sobre Jesús y, por tanto, la verdad de la propuesta cristiana y de todo lo que la Iglesia tiene que hacer como continuadora de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Los resultados, pues, están a la vista y simplemente podríamos decir las palabras de Jesús: por sus frutos les conoceréis. ¿Qué quiero decir en definitiva con todo este preámbulo en la celebración de esta misa votiva de Jesucristo sumo y eterno sacerdote? Hoy se niega la dignidad sacerdotal de Cristo. Se intenta proponer un Jesús laico. Cierto es que él pertenecía a una estirpe real, al linaje de David, no era de la tribu de Leví y por tanto no era un sacerdote del templo. Pero acabamos de escuchar en la epístola a los hebreos, y no es una opinión teológica, sino que es, pues, pertenece al contenido de la revelación de Dios como libro inspirado, que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que solamente aparece dentro de los textos canónicos, de los libros canónicos, en el libro del Génesis. Luego hay otros libros extracanónicos o apócrifos, deuterocanónicos, que hablan de Melquisedec, y entonces los judíos tenían una noción acerca de Melquisedec, aquel misterioso rey que se le presentó a Abraham después de una batalla, portando pan y vino. Y por eso Jesucristo, que ha establecido el sacramento de la Eucaristía con el pan y el vino, para
que esto se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor, pues es sumo y eterno sacerdote según el orden o según el modo de Melquisedec, pero también porque es un sacerdocio eterno. Y esto quiere decir que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio que no cesa nunca, que es para siempre. Y que este sacerdocio que comienza en el instante mismo de la encarnación, cuando el Verbo entrar en el mundo dice: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, y es ungido sumo y eterno sacerdote, y que se va desarrollando y realizando en toda la acción de Cristo en su vida terrena hasta llegar al momento culminante de su muerte en la cruz, de su muerte redentora. Pero toda la vida de Cristo tiene este carácter sacerdotal y sacrificial, como recordábamos al comienzo del año en la fiesta de la circuncisión del Señor. Las primeras gotas de sangre que nuestro Señor Jesucristo derrama por nuestra redención. Dice Santo Tomás de Aquino que con una gota de su sangre podía haber llevado a cabo la obra de la redención. Sin embargo, el Señor quiso cumplir la voluntad del Padre hasta el final y no solamente derramó unas gotas ni una cantidad importante de sangre, sino que derramó su sangre hasta la extenuación, hasta la última gota. Y este sacerdocio de Jesucristo se perpetúa en la historia. Jesucristo está en un estado victimal, ofreciéndose al Padre, intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros. No se agota, no termina. Sin el Calvario tuvo su culmen, del Calvario viene esta prolongación que a lo largo de la historia hace misteriosamente su actualización en el santo sacrificio de la misa. Y precisamente porque los sacerdotes que están configurados con Cristo, sumo y eterno sacerdote, no actúan por sí mismos, sino es la acción de Jesucristo, que se realiza in persona Christi, o ex persona Cristo. Es decir, que es Jesucristo quien consagra. Por eso está la fórmula de la consagración en primera persona, no es un relato de algo que sucedió. Y esto nos lleva al comienzo de la vida de la Iglesia, porque el mismo apóstol San Pablo en la epístola a los Corintios lo recoge de esta forma, que es como él lo había recibido. Os he transmitido lo que recibí, que el Señor Jesús, al llegar la noche de su pasión, tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo. No dijo, y dijo que aquello era su cuerpo, no, dijo, esto es mi cuerpo. Porque es Jesucristo quien realiza el milagro de la transustanciación. Es Jesucristo quien perdona, quien devuelve la salud al alma, dando su gracia divina. Es Jesús quien cura, quien sana. El sacerdote no deja de ser un mero instrumento del sacerdocio de Jesucristo. Y los fieles participan también de este sacerdocio del Señor, del sacerdocio común de todos los bautizados, que es distinto en esencia y en grado del sacerdocio ministerial. Todos por el santo bautismo somos incorporados a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Y estamos llamados a vivir esa vida sacerdotal de Cristo, porque en Cristo se da la paradoja de que el mismo sacrificador es al mismo tiempo el sacrificio. Él es el sacerdote que inmola y Él es la víctima que es inmolada. Y por tanto, mediante el sacerdocio bautismal nos unimos a la Iglesia que presta su voz a
a Cristo, que en definitiva es el gran orante, cuando rezamos la liturgia de las horas, cuando se celebra la Santa Misa, es Jesucristo quien está realizando esta acción sagrada. Por eso requiere nuestra mayor dedicación, esmero, atención, cuidado, porque estamos dándole lo mejor de nosotros al Señor. Y esta ha sido la mentalidad de la Iglesia a lo largo de la historia. Hacer un servicio divino que en definitiva realiza Jesucristo. Y nosotros simplemente nos unimos en esa plegaria, en ese sacrificio, en esa ofrenda al Señor. Pero también porque nosotros tenemos que hacer de nuestra vida una ofrenda agradable a Dios. Y ahí entra el sentido del sufrimiento para el cristiano. No es una maldición, no es una catástrofe, no es una desgracia, algo que tantas veces nos cuesta asimilar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque estamos marcados desde el comienzo de nuestra vida cristiana con la cruz. Y porque el seguimiento de Cristo no es posible sin la cruz. Quien quiera venir en pos de mí, cargue con su cruz y me siga. Y entonces rompe nuestros esquemas, pero en definitiva es la esencia de la vida cristiana, vivir con Cristo crucificado para resucitar un día con Él gloriosos en el cielo. Sufrimos con Cristo para reinar con Cristo. Y ahí ese sentido sacerdotal y sacrificial de nuestra vida, que tenemos que ir adquiriendo. Y si no lo tenemos, hemos de empezar ya a hacer de nuestra vida una ofrenda grata a Dios, a hacer de nuestra vida una plegaria constante al Señor, porque de todo esto nos dio ejemplo Jesucristo a lo largo de su vida terrenal y de la vida de la Iglesia que se prolonga después de su ascensión gloriosa al cielo. Y así nosotros tenemos que mentalizarnos que estamos en este mundo para configurarnos cada vez más con el Señor hasta vivir un día plenamente inmersos en Él, porque no hay otra felicidad plena, definitiva, que sea posible fuera de Jesucristo nuestro Señor. Pues que esta Santa Misa votiva en honor a Jesucristo sumo y eterno sacerdote nos haga realmente unirnos a este gran sacerdote sumo y eterno, y también a Él que es al mismo tiempo el Cordero Inmaculado que se inmola, dándole sentido a nuestra vida de ofrenda al Señor, pero también de intercesores, de orantes los unos por los otros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.